Bienvenidos además a nuestro canal, un abogado contra la demagogia, y hoy vamos a tratar tres temas muy interesantes con un magistrado que es Jesús Villegas, relativos a Pedro Sánchez, bueno, como le está dando mazazos la justicia uno tras otro y con su fiscal general de Estado. Y también vamos a comentar un poco el tema de Íñigo Errejón, que es ahora también bastante candente, que sabemos que va a tener que declarar. Gracias, Jesús, por estar una vez más conmigo y con todos nuestros amigos. Saludos, un placer, Aitor. Pues muchas gracias, lo dicho. Y vamos a empezar fuerte. Hemos visto que al fiscal general del Estado se le ha realizado la entrada y registro en su despacho, algo insólito, totalmente no se había visto nunca. Y ha salido, bueno, la Asociación de Jueces para la Democracia diciendo que quizá es una medida un poco excesiva debido a que el delito es menos grave. Pero la cuestión es que se ha hecho este registro, esta entrada en su despacho y que parece ser que, bueno, pues que hay indicios de revelación de secretos. ¿Qué opinión te merece a ti este asunto y la entrada en registro, la gravedad que tiene, todo esto? Bueno, Aitor, lo primero es que yo creo que es una buena noticia independientemente del resultado procesal, porque demuestra que en nuestro país el sistema legal funciona. Nada más y nada menos que una figura como el fiscal general del Estado está siendo investigado y está siendo sometido a medidas pues que habitualmente se adoptan pues con criminales de poca monta, con gente que ha robado. Somos todos iguales ante la ley, desde el primero hasta el último. Eso no pasa en otros países, ¿eh? Y yo creo que independientemente del fondo del asunto, que ya se verá, en sí mismo considerado es un factor de esperanza. Ujú. Sí, sí, pienso exactamente igual que es como un ciudadano. Pero yo pienso, mi opinión particular es que no tiene excusa para no dimitir, porque tiene ahora que designar un fiscal para ese procedimiento, quién va a ejercer la acusación, un subordinado de él. La situación es absolutamente anómala, ¿no? Yo entiendo que debería dimitir, ¿no? Bueno, hay dos planos diferentes, el jurídico y el político. Tú estás poniendo una cuestión sobre la mesa de carácter político. Yo creo que una figura como el fiscal general del Estado, en cierto modo, es como una magistratura moral, pues como lo era el censor en la antigua Roma, como son determinados cargos en los Estados Unidos. Son unas instituciones que no tienen atribuciones estrictamente jurídicas, sino también de transmitir confianza a los ciudadanos. Entonces, cuando esa confianza se ve quebrada, se ve comprometida de una forma tan intensa, simplemente por una cuestión de salud democrática, por higiene, sería conveniente que dimitiese. Evidentemente, la última palabra es suya, pero aferrarse de esa manera al cargo en estas circunstancias es algo que precisamente no mueve a la confianza, porque si él pusiera su cargo sobre la mesa, pues podríamos pensar, este señor no tiene apego al poder, pero contra viento y marea, agarrarse a un clavo ardiendo, pues claro, es llover sobre mojado. La confianza ciudadana debilitarse más y más. Hombre, yo, mi opinión personal, pero solo una opinión, es que él al final, como ya dijo Pedro Sánchez, ¿de quién depende la fiscalía? Él al final lo que hace es seguir las instrucciones de quien le ha nombrado, que por cierto, su nombramiento también está ahora mismo sometido a la jurisdicción del Tribunal Supremo por sus irregularidades. Y de hecho, incluso, pues él quiso que los jueces que le van ahora a juzgar que no estuvieran en la sala y lo recusó. Sí, bueno, ese es el pecado original de nuestra fiscalía, que directa o indirectamente depende del gobierno. Algunos se sienten satisfechos pensando que se puede reformar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para que esa dependencia pues, sea menos visible o sea más laxa o sea más distante. Pero siempre que hay una dependencia de la política en un cargo jurídico de esa trascendencia, corremos el riesgo de que se contamine la institución, como de hecho está pasando. Que aquí al final quien manda es el presidente del gobierno. Bueno, pues claro, lo sabemos todos. Pero yo, Aitor, me estaba poniendo en el pellejo de él, porque él es un jurista importante, él es un señor que, bueno, pues que está en una etapa muy importante de su vida, que no necesita pedir favores, él es un funcionario del Estado que no tiene que mendigar nada. En este momento sería un gesto de dignidad que dimitiese para poner sobre la mesa que a él el cargo no le importa. Sin embargo, el comportamiento que estamos viendo nos sitúa más en el patrón de conducta de batalla política. Y claro, eso incide en lo que te había dicho antes.
que esa magistratura que tiene un componente moral, un componente de confianza, se ve cada vez más embadurnada y eso hace que la confianza de los ciudadanos, ya no solamente en la Fiscalía, sino en el sistema en general, se vaya deteriorando. Y claro, eso es muy peligroso para la salud democrática. Eso también da miedo el hecho de que se pueda defender que quien debe instruir los procedimientos sean los fiscales, porque claro, al estar cuestionada a esa figura tanto, sobre todo desde este gobierno, eso da un poco de miedo, ¿no? Bueno, y todos tú y yo lo hemos hablado miles de veces. Bueno, estoy exagerando, pero es un tema recurrente de nuestras conversaciones. Obviamente la investigación criminal no puede estar en manos de una autoridad política. Quien investigue tiene que ser completamente independiente. Y a veces hacen un juego de palabras y dicen, hay que reforzar la autonomía. Bueno, es que autonomía no es lo mismo que independencia. Un juez es independiente porque no recibe órdenes de nadie. Los fiscales sí que reciben órdenes. Y ese es el problema de fondo. Todo lo demás es palabrería. Y es muy interesante que veamos cómo funciona el sistema en otros países donde los fiscales tienen conexiones con el Poder Ejecutivo. No se llega tan alto como en España. Eso, como te comentaba al principio, es algo para que nos sintamos muy orgullosos de nuestro sistema. Pero ¿qué pasa? Que el instinto de supervivencia es muy fuerte y todo, claro, evidentemente, si la Fiscalía tuviera la dirección de los delitos, esto no habría ocurrido. Luego hay una legión de juristas lacayos que no hacen nada más que darle vueltas a la cabeza para ver cómo pueden justificar lo injustificable. Pero bueno, el ciudadano de a pie no es tonto, sabe que nadie muerde la mano que le alimenta. Hay un tema también que me interesa tu opinión y es el, como hemos comentado, el tema de Pedro Sánchez y bueno, la utilización que ha hecho de la abogacía del Estado para querellarse contra el juez Peinado que lleva la instrucción del procedimiento contra su esposa y cómo se ha querellado contra él por prevaricación por el mero hecho de quererle tomar declaración personal. Bueno, pues José de Madrid ya sabemos lo que ha dicho. ¿Y a ti qué opinión te merece esta utilización que ha hecho Pedro Sánchez? Bueno, ya he hablado de eso otras veces en los medios de comunicación. Es sorprendente porque, claro, porque tiene que intervenir la abogacía del Estado en el caso de la esposa del presidente del gobierno y no interviene en algún caso mío, por ejemplo, o tuyo. Es una concepción medieval de la cosa pública. Me parece verdaderamente surrealista. Y además hay una circunstancia muy interesante que posiblemente no conozca el ciudadano medio, si no es experto en leyes. Si hubiera sido una cuestión jurídica más discutible, bueno, pues podríamos haber dado cierto margen a la interpretación. Pero es que cualquier persona que tenga una mínima experiencia en los juzgados de nuestro país sabe que esa querella no iba a ninguna parte. O sea, es completamente absurda. Yo eso ya lo predije y la respuesta del órgano que resolvió sobre la cuestión planteada ha sido contundente. Es un espectáculo penoso. A mí me duele mucho, no por el fondo del asunto, que ya lo hemos comentado, que yo ahí no puedo entrar, sino sencillamente porque es un ejercicio de prerrogativas oligárquicas que hacen que el ciudadano se sienta muy desorientado, por decirlo de una manera suave. Yo sigo sin entender, como dices, es un espectáculo penoso y yo sigo sin entender por qué interpuso esa querella si no es por ego, porque es que, como bien dices, cualquiera sabe que eso no va a prosperar y entonces no consigo entender ni cómo él lo hizo, ni cómo la abogacía del Estado se prestó a esa querella, ¿no? Bueno, los designios del Señor son inescrutables, aunque no sea el Todopoderoso, sino el presidente del gobierno. Pero claro, la abogacía del Estado, eso es enigmático, Aitor. Es decir, que los abogados del Estado, tú lo sabes, son Ujú. unos funcionarios que han tenido que pasar unas oposiciones verdaderamente bestiales, brutales. Entonces, como abogado del Estado, que termine eh, prestándose a eso, porque ya te digo, si hubiera un cierto margen de duda, pues bueno, pero es que eso es algo que no tenía ninguna salida, ningún recorrido. Estamos hartos de verlos en la práctica forense. Tú sabes también como yo que cuando un juez instructor está investigando, por ejemplo, un narcotraficante, pues mete rápidamente una querella para crear confusión, pero él mismo sabe que eso no va a ir a ninguna parte. No lo entiendo y además me produce mucha tristeza. Hace el presidente lo mismo que los narcotraficantes, analogía curiosa. Hombre, no digo eso, no digo eso. Quiero decir que como tú y yo trabajamos en los juzgados y yo lo he visto muchísimas Sí. veces,
pues sé que hay abogados, ojo, que yo defiendo a los Sí, sí, abogados yo de también lo España, sé. me parecen excelentes, pero hay abogados que son un quebradero de cabeza para el juez, porque te están todo el rato recurriendo, metiendo escritos, y dices, pero hombre, por Dios, si esto no tiene ni Mala pies ni fe, cabeza. mala No, yo fe y creo que abuso lo del hacen derecho. simplemente para abrumar, para crear confusión, para ganar tiempo. Pero claro, eso lo piensas de un delincuente de una alta institución del Estado. A ver, Aitor, te lo digo en serio, yo es que no lo quiero creer. Yo pienso que ha sido un error, que estaba mal asesorado. No lo sé, no lo sé, es muy enigmático. Sí, pero bueno, deja de serlo tanto cuando ha hecho lo mismo, por ejemplo, su esposa Begoña Gómez, ya lo han hecho los dos, con lo cual, bueno, pues ya parece que no es una cosa aislada, sino que ha sido al unísono, ¿no? Aunque hayan sido las dos desestimadas, pues bueno, parece que era algo que ya tenían planeado y pensado, obviamente. Bueno, pues pasando a otro asunto también bueno, que es de interés. Sabemos que en últimas fechas bueno, han presentado unas denuncias contra un político conocido, Íñigo Errejón, y sí me gustaría un poco, bueno, a la vista de lo que ha ocurrido, saber un poco tu opinión como juez. Ha trascendido una de las denuncias, aunque parece ser que hay como mínimo dos o tres, pero bueno, el contenido de una y bueno, un poco tu opinión como juez de este asunto, ¿no? Que ha trascendido. Bueno, algunos dirían que es justicia poética, ¿no? Como una especie de justicia boomerang que ahora te tienes que tragar tus palabras. Pero yo lo primero que quiero ser es absolutamente ecuánime. Errejón, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a la presunción de inocencia y no seré yo ni de lejos el que siempre dudas sobre un asunto tan delicado. Lo que sí es verdad es que esto es una demostración práctica de lo que hemos dicho tantas veces. Las garantías legales eh, no se pueden bajar por el hecho de que nos hallemos ante delitos sexuales o que las mujeres sean denunciantes. Y me estoy acordando de un tuit que puso la que por entonces era vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, con ocasión del asunto de la manada, que venía a decir algo así como que había que creer a las mujeres sí o sí. Pues mire usted, no, la respuesta es no. A la mujer habrá que creerla exactamente igual que a un hombre y aplicando los mismos criterios probatorios. Eso no quiere decir que uno no tenga que ser especialmente empático con el sufrimiento de las mujeres, saber cómo conducir los interrogatorios, ponerse en su lugar, faltaría más. Pero parece que nos lanzan el mensaje a algunos, de que como estos casos son especialmente sensibles, pues tenemos que ser menos estrictos y rebajar el listón de las garantías procesales. Pues mire usted, la respuesta es no, absolutamente no. Y yo, para tranquilidad de Rejón, le diré que gracias a Dios en nuestro país nuestros magistrados no comulgan con esas ideas. Por el hecho de que sea una mujer denunciante o porque sea un delito sexual, no van a pensar que es culpable. Así que puede dormir tranquilo. Obviamente, si es culpable, pues caerá sobre él todo el peso de la ley. Bueno, hay presunción de inocencia menos de su propio partido, porque le han condenado y lapidado públicamente en la Plaza del Pueblo, empezando por Yolanda Díaz, ¿no? Bueno, era lo que decíamos antes de la responsabilidad política. ¿Hasta qué punto trazamos la línea entre la responsabilidad jurídica y la política? Pero fíjate, Héctor, que yo veo una diferencia muy importante. El fiscal general del Estado, en muy buena medida, es una magistratura moral. Luego, no puede seguir ejerciendo el cargo cuando hay unas dudas tan grandes. Y además sobre unos hechos que parece que están bastante claros, porque se hicieron públicos unos datos que en principio eran reservados. Ahora bien, un político de un perfil público pues está expuesto a que lo denuncie cualquier persona, más si son hechos del año 2015 o del año 2021. Entonces, yo no sé si es una reacción de cara a la galería para salvar la imagen del partido, de la coalición, del grupo parlamentario, de lo que sea, o si es que efectivamente en determinados sectores piensan que es culpable. Yo lo que veo como moraleja es que tenemos que ser muy prudentes. Nos calentamos, decimos cosas de las que luego después nos podamos arrepentir y hay una línea roja que no se puede pasar. Es el respeto a las garantías, el derecho a la presunción de inocencia. En definitiva, el respeto a los derechos humanos. Y los que juegan con fuego terminan quemándose. Ujú. De todos modos, hay una confusión que se ha generado por los políticos
y sobre todo por políticas como Irene Montero, que hizo pues la ley, que de esto de que solo sí es sí, porque ha salido la propia actriz que ha denunciado a Rejón, ha salido diciendo, no, es que yo no le dije que sí y como solo sí es sí, ya se lo dije, pues entonces tú has cometido el delito. Pero es que es mentira, porque en ningún sitio en el Código Penal pone que haya que decir que sí. Dice que no, eso es mentira, o sea, es una idea que han transmitido, ¿verdad?, a la sociedad de que hay que decir que sí, pero que eso es falso, no está en la ley. Bueno, Aitor, tocas un tema tremendamente peliagudo, tremendamente complejo, que es objeto de una discusión doctrinal muy intensa. A mí no me cabe la menor duda de que algunas personas que redactaron la ley tenían en mente la cabeza de acabar con el consentimiento presunto o tácito. Claro, esto puede tener en la práctica unas consecuencias tremendas, como dejar pues prácticamente a merced de los denunciantes la condena de una determinada persona. Yo soy de los que creo que en realidad la reforma cambia poco y que hay mucha demagogia cuando se dice que el consentimiento se pone en primera plana porque eso ha existido siempre. Pero ojo, Aitor, no nos dejemos engañar. Hay quienes quieren y hay quienes defienden que a partir de ahora, con el Código Penal en vigor, el consentimiento tácito, el consentimiento presunto, no tiene ningún valor y que se requiere una manifestación expresa, oficial, cuasi notarial, dicen algunos de broma, pero no tan de broma, para que el varón no se vea en una situación de hipotética responsabilidad ante la ley. Son temas jurídicos muy complejos que los podemos analizar con la mente muy fría y yo creo que ahora pues hay quienes se están dejando llevar un poco por las tripas o por el miedo. Sí, sí. No sé, sí, desde luego está claro, yo sí veo que hay desinformación, tanto que se habla del gobierno hacia la población en el sentido de que la gente cree que en la ley pone solo sí es sí. Yo no te he dicho sí, no, si es que la ley te dice lo que comentamos, que si mediante gestos, expresiones o actos se deja entrever pues la voluntad de participar en el acto, que es exactamente lo que pone, pues ya se entiende que hay consentimiento. Por tanto, que no nos llevemos a Bueno, engaño, no hay que pero decir que sí, no lo pone la ley. hay juristas que lo interpretan de otra manera, o sea que lo digo porque estamos Pero en no un lo terreno pone en muy el Código peligroso. Penal. Claro, Sí, pero pero bueno, tú ya sabes que las cuestiones de interpretación son muy interpretables, valga la redundancia, porque claro, nos estamos ahora poniendo a interpretar en una relación íntima, que no hay testigos, qué valor tienen determinadas manifestaciones de voluntad que han de someterse a una interpretación o una exégesis muy compleja sobre la marcha. A ver, esta reforma no es inocente, Aitor. Esta reforma, yo creo que en la mente de algunos, lo que pretendía era sencillamente facilitar la prueba de cargo. Pero claro, de una forma que con arreglo a ciertas interpretaciones puede ser lesiva, puede ser perjudicial para la presunción de inocencia, por lo cual volvemos al principio, si es que estamos hablando de lo mismo. ujú. Y acabando por una cosa que has tocado al hablar, que sí que me parece importante puntualizarlo, acabo de decir, del fiscal general del Estado, que hemos comentado, es que a mí me parece gravísimo, o sea, gravísimo, siendo abogado como soy, que se haya filtrado las conversaciones de un abogado con el fiscal general del Estado hablando de un cliente y que por el propio presidente de gobierno se le llame delincuente confeso cuando lo que hay es una negociación que se ha filtrado sobre el abogado, porque yo puedo querer negociar una condena sin que mi cliente sea culpable por evitarle males mayores, por lo que sea, por fácil. Pero es que es tremendo que desde presidencia del gobierno, primero, que se filtre esas conversaciones, me parece gravísimo, gravísimo. Y luego que el presidente del gobierno mismo diga que es un delincuente confeso, me parece más grave o tan grave como eso, ¿no? No sé qué te parece. Mira, y todas las relaciones entre el abogado y su cliente son sagradas. Eso, de verdad, eso debería estar protegido contra viento y marea. Si yo, hablando con mi abogado, no puedo estar seguro, es que de verdad se cuestionan, tiemblan los cimientos del Estado de Derecho. Precisamente la Inquisición tenía un sistema de indagación procesal, una averiguación probatoria, que era que cuando estaba el detenido en prisión preventiva, no todavía condenado, en la celda, le enviaban a alguien para que le preguntara, para una negociación, por ejemplo, le decía, oye, mira, si te declaras culpable, pues entonces el inquisidor será comprensivo y te pone a lo mejor solamente una pena de multa o una pena menos grave, y entonces entraban en una negociación. Hablaba en la libertad de que creía que nadie lo estaba escuchando. Y en la habitación de al lado
Había un secretario judicial que estaba tomando nota de todo lo que decía. Y luego ese acta se utilizaba como material incriminatorio en el juicio que se iba a hacer. Como comprenderás, si retrocedemos hacia esos estadios medievales, es que no queda nada. Es tremendamente preocupante porque mañana me puede pasar a mí y te puede pasar a ti. Ujú. No, no, es que está clarísimo. Tiene que ser totalmente secreto y luego, pues, también es terrible que el presidente del gobierno, pues, diga eso de una persona, por conversaciones privadas de su abogado. O sea, es que hemos llegado a un punto de barro político que a mí me parece de una situación deleznable. Bueno, barro es una manera correcta y agradable de decirlo. Menos mal que no hemos mencionado otra palabra. Sí, sí, sí. No, la verdad que está todo, la verdad es que muy ahora mismo las instituciones yo creo con muy desacreditadas, de unos años a esta parte, no tantos, porque yo recuerdo hace unos años no había el descrédito institucional al que se está llegando, sobre todo de 6 años a esta parte, ¿no? No sé también cómo lo ves. Bueno, seamos optimistas. España es un gran país y yo estoy seguro de que saldremos adelante. Sí, sí, salir sí, pero los ciudadanos con, yo creo, con cada vez menos fe en las instituciones, desde el Congreso al Tribunal Constitucional, a los fiscales, yo creo que se está No, generando una desconfianza. a los jueces mismos, a los jueces mismos. Sí, también lo hemos hablado muchas veces. La politización de la justicia, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial, contamina a toda la justicia española. El chico que acaba de aprobar las oposiciones y que está ejerciendo su profesión en un pueblo con escasez de medios, de repente se ve mal visto por los vecinos porque en el Consejo General del Poder Judicial o en el Ministerio están haciendo barbaridades. Es por desgracia lo que tenemos, es lo que te decía al principio, tanto del fiscal general del Estado, que se quiebra la confianza de los ciudadanos. Pero te voy a decir una cosa, no nos ahoguemos en un vaso de agua. Los políticos tienen una vida muy corta, son árboles de hoja caduca y los juristas y los ciudadanos en general de este país tenemos un profundo sentido democrático. España es una gran nación y un puñado de sinvergüenzas no la van a hundir. Yo te aseguro que Ujú. Y acabamos ya, el último es el tema que hemos hablado en otro vídeo anterior, el tema de Puigdemont y la ley de amnistía. Al final no se le ha aplicado, o por lo menos de momento, aunque se acusa aquí a los magistrados del Supremo que no se le aplican, a Marchena o compañía, que han dicho que es inconstitucional, bueno, ya sabemos, la extrema derecha, tal, pero no se le ha aplicado, ¿no? ¿Qué criterio? A mí me parece fenomenal, no porque me parezca fenomenal que me lo parece, sino porque creo que además o sea, es ajustado a derecho, o sea, hay una malversación de caudales públicos, ha usado mi dinero para su fiesta, no sé qué te parece. bueno, yo qué te voy a decir, que represento una asociación que ha elaborado una guía que ha irritado muchísimo al señor Puigdemont, que llegó a denunciar ante la Comisión Europea, que llegó a pedirle al señor ministro que interviniese. Son un puñado de criminales, de delincuentes. El que tengan justificaciones políticas no los salva. A ver, entiéndeme, de presuntos delincuentes, de presuntos criminales, todo está, por supuesto, dependiente de la resolución judicial última. Pero lo que debe quedar muy claro es que si yo mañana robo una tienda y hago un atraco y lo hago porque me quiero lucrar y mañana ese mismo delito lo comete un señor porque quiere la independencia de Cataluña, eso no le va a beneficiar. Aquí somos todos iguales ante la ley. Y esta amnistía es un callejón sin salida. Va de mal en peor. En Europa no lo van a pasar, creo yo que no lo van a pasar. Y eso es lo que pasa. El que juega con fuego, pues se quema, como habíamos dicho antes. Ujú. Bueno, pues muchas gracias Jesús por todo esto. Yo creo que habrá interesado mucho a todos los amigos del canal y bueno, si quieres comentar alguna otra cosita antes de despedirnos. Nada, un auténtico placer a tu disposición para cuanto necesites. Gracias. Vale, pues un abrazo y nada, a todos lo mismo también. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nada, espero que os haya interesado.